Vea que te derriben, Lena. Vea que la dura realidad destruye el sueño ingenuo que tanto anhelas. Blaelena Milice es uno de los mejores personajes femeninos que he visto. Es una chica bastante idealista que quiere cambiar a su país. Quiere eliminar las injusticias que este comete contra de los 86, pero en el camino se da cuenta de que la realidad es mucho más dura de lo que creía. Nada sirve como castigo a los que no son conscientes de sus crímenes. Esa es una frase que describe perfectamente a los habitantes de la República, personas indolentes que ignoran el precio que han pagado otros para protegerlos. Lena despierta cada mañana sintiéndose como la peor persona del mundo tras escuchar por las noticias que no hubo bajas humanas en la lucha contra los Legión. Ella sabe que sí hubo bajas humanas, y se lamenta por cada una de ellas. Lena piensa que si las personas supieran la verdad, las cosas podrían cambiar, pero cuando entra en la base del ejército y vemos a los comandantes bebiendo mientras se burlan de la muerte de los 86, entendemos que ese país no va a cambiar nunca. La única que no lo entiende es Lena. Todos le dicen que lo mejor para su salud mental es olvidarse de los 86, no gana nada ayudándolos, ni siquiera ellos quieren su empatía, pero Lena en su ingenuidad sigue intentándolo, y cuando es transferida al escuadrón Spearhead, la realidad hace trizas gran parte de sus ideales. Para poder entender por qué Lena quiere tanto a los 86, tenemos que hablar de su pasado. Ella es una persona que heredó los valores y pensamientos de su padre. Desde que era pequeña, Václav le explicó que su país estaba haciendo cosas horribles, cosas que debían parar. Él mismo decidió llevar al campo de batalla para que viera esa situación. Václav era una gran persona y un excelente padre. No quería que su hija se convirtiera en un monstruo, y por ello fue franco con ella respecto a la situación de los 86. El problema viene cuando él mismo no se dio cuenta de su propia hipocresía. El campo de batalla no distingue a nadie. Inconscientemente Václav creyó que solo los 86 morían en combate. Nunca se esperó que los Legión también los atacaran a ellos. Él murió por su imprudencia, pero afortunadamente su hija consiguió sobrevivir. Lena sería rescatada por un 86 justo cuando un Legión estaba a punto de matarla. Shorei Nosen fue aquel hombre que cambió la vida de Lena para siempre. Conocerlo no solo reforzó las enseñanzas de su padre, sino que además creó en ella una imagen errada de estas personas. Cuando le preguntó a Shorei por qué la había salvado pese a ser de la República, este le dijo que lo hizo porque al haber nacido en esa tierra, tenía el deber y orgullo de luchar por ella. Vivir esta experiencia es la razón por la cual Lena siente tanta empatía hacia los 86, es la razón por la cual quiere ayudarlos lo más que pueda, y la razón por la cual no piensa abandonarlos. Incluso ingresó en una clase solo para contarle la verdad a los nuevos reclutas. Toda una antisistema nuestra querida Albina, aunque claro, no sería tan valiente si no tuviera la protección de su tío. Ella misma lo sabe, pero su tío tampoco es tan flexible como parece, y todo cambia para ella cuando este le ofrece trabajar en el escuadrón Spearhead. Lena termina tomando el puesto de handler de este escuadrón porque nadie más lo quería. Si bien era uno de los mayores puestos cuya paga debía ser bastante generosa, existía cierto detallito que le impedía a los vagos Alba aceptarlo. Todos aquellos que se conectaban con el capitán de la unidad o terminaban en terapia psicológica o se suicidaban, tal como le pasó al último handler de esa unidad. En principio, Lena aceptó el trabajo porque creía que solo eran rumores, pero cuando su mejor amiga Annette le confirmó lo del suicidio, se lo pensó 2 veces antes de contactarse con Undertaker y el resto de la unidad. Para su sorpresa, Undertaker era alguien muy agradable. Era un tipo taciturno y demasiado serio, pero era fácil tratar con él. Eso la tranquilizó. Parecía que no tendría ningún problema trabajando con su nueva unidad, pero como dije en el punto anterior, la imagen que Lena tenía de Shorei comenzó a crear ciertos conflictos con los demás. ¿A qué me refiero con esto? Como Rey le dijo que luchaba con orgullo por la República, inocentemente creyó que los demás 86 pensaban de la misma forma. Cuando le pregunta a Shin qué haría luego de que terminara su servicio, entendemos por qué su anterior escuadrón rechazó su empatía. Lena vive en otro mundo. Nunca pasó por su mente que las promesas del gobierno fueran mentira. Y mucho menos se preguntó si los 86 podrían convivir de forma pacífica con aquellas personas que les arrebataron todo. No es consciente de que por más que intente tratarlos como iguales, la realidad es que no lo son. Ellos están muriendo en el campo de batalla mientras ella se encuentra protegida detrás de los muros de la ciudad. Ellos no eligieron estar allí, son obligados a hacerlo. Han perdido a todos sus seres queridos y les han negado su juventud. Su supuesta empatía no es más que hipocresía. Cuando Theo le dice todo esto tras la muerte de Kaye, Lena entendió que desde el principio había hecho las cosas mal. Ni siquiera les había preguntado sus nombres. No los estaba tratando como humanos, solo pretendía que lo hacía. El nombre representa a la persona, y yo los pisoteé. Eso es lo que le dijo Lena a Ned cuando hablaron del tema. Ella sentía que no podía perdonarse por haber actuado de esa forma durante tanto tiempo, incluso llamó a Undertaker para disculparse por ello. Y contrario a lo que ella pensaba, que él iba a estar enfadado, solo le dijo que no hizo nada malo.
Ellos saben que no es su culpa lo que les pasó, y tampoco esperan que una sola persona pueda cambiar eso. Un defecto muy importante de Lena es que suele culparse en demasía por cosas que no hizo. Cree que de alguna forma los pecados de la República también son suyos, y en ese sentido tuvo suerte de conocer a Shin. El capitán de los Spearhead es una persona que en muy raras ocasiones pierde el juicio. El hombre es muy tolerante y en vez de burlarse o enfadarse con Lena como podría hacerlo cualquier otro, le presta su oído y le da su punto de vista de cada uno de sus problemas. Lena tenía mucho miedo de que Shin no quisiera decirle los nombres de los miembros de su escuadrón, pero él no tuvo ningún problema con eso, así como no tuvo ningún problema en hablar con ella todas las noches. A diferencia de los demás 86, Shin se convirtió en la persona más cercana a Lena. Al principio hablaban de su hermano, Shorei. Shin estaba muy interesado en saber qué pensaba Rei acerca de él tras el incidente que tuvieron, pero con el tiempo las charlas dejaron de tratar sobre eso. Hablaban de cualquier cosa, de fuegos artificiales, del vestido que usaría Lena en el día de la revolución. Es más, la albina le preguntó si debería ir. Se podría pensar que Lena empezó a enamorarse del 86, y si creen eso, tienen toda la razón. Lena no podía dejar de pensar en él sin que se le acelerara el corazón, y por el lado de Undertaker las cosas no eran tan diferentes. El tipo se acostumbró a recibir sus llamadas, y cuando no las recibía, tal como ocurrió durante el día de la revolución, él mismo la llamaba. A esa fiesta Lena asistió con un vestido totalmente negro, algo muy típico de ella. Le gusta ser un poquito dramática con su vestimenta, y esto sería solo el principio. Lo importante es que Lena y Shin disfrutaron mucho de su charla, y fue durante esta cuando Shin le preguntó si también los recordaría a ellos, así como lo hacía con su hermano. Naturalmente Lena le aseguró que nunca los olvidaría, y también le dijo que no dejaría que murieran. Respecto a esto último, todos sabemos lo que pasó. Lena vio cómo su escuadrón se vio reducido día tras día sin poder hacer nada, pero en cuanto a lo primero, ella ya había pensado en varias formas de no olvidarlos. ¿Recuerdan esos papelitos que ella guardaba en una caja? Bueno, esa era su forma de recordarlos, y lo curioso de ello es que esa fue una idea que le vino a la mente tras ver las fotos que Annette guardaba de sus pretendientes. Según su amiga, ella no tiraba las fotos porque sus subordinados no querían que los olvidara. Así que, ¿qué creen que pensó Lena de eso? Además de pensar que a su amiga solo le gustaban mayores de esos que llaman señores. Claro, hacer dibujitos del escuadrón Spearhead para poder recordarlos de una manera más sencilla. Y menos mal que lo hizo, porque pronto conocería una terrible verdad acerca de la República. La República nunca tuvo la intención de liberar a los 86, era algo obvio. Esas personas nunca podrían convivir con los albinos después de lo que les hicieron. Además, si el mundo se enteraba de lo sucedido en el Distrito 86, la reputación del país caería por los suelos. Cuando Shin le contó la verdad a Lena, ella sintió una indignación tremenda hacia su país. ¿Cómo podían ser tan crueles? Se supone que su bandera representaba los valores de la libertad, igualdad, hermandad, justicia y nobleza. Pero tal como le dijo su tío, el brigadier Jerome, en ese asqueroso país no existía nada de eso. ¿Cómo podía esperar algo de una nación en donde asesinaron a la propia Sad Magnolia por culpa de sus intereses egoístas? La realidad golpeaba a Lena con fuerza. El mundo era mucho más horrible de lo que imaginaba, y en su impotencia lo único que pudo hacer fue pedirle a Shin y a los demás sobrevivientes que huyeran, que no participaran en la misión de reconocimiento especial que acabaría con sus vidas. No tenían por qué morir por una nación que no les dio nada, pero ellos se negaron. Su orgullo como 86 no se los permitía. Podrían dejar pasar a los Legión como una forma de venganza, sí, pero eso solo los rebajaría al mismo nivel de los cerdos blancos. Además eran conscientes de que habían personas buenas en la República, personas que no merecían morir. Esas eran las razones de la mayoría, excepto de una persona, Shin. Él iría a la misión de reconocimiento especial porque de esa forma podría enfrentarse a su hermano, el hermano del cual hablaba con Lena de forma nostálgica. Lena se dio cuenta de ello y le pidió que no muriera por ese objetivo. Aunque su hermano fuera un Legión, seguía siendo su única familia. Para Lena, la idea de que los dos hermanos Nosen se mataran el uno al otro no tenía sentido. Era doloroso el solo hecho de pensarlo. Por un lado, Shorei salvó su vida, y por otro, Shin le ayudó a despertar de su ignorancia. Le enseñó todo lo que sabía sobre los Legión y lo peligrosos que podían volverse en el futuro. Además, también lo amaba y por supuesto que no quería que muriera. Lo irónico es que Shin pensaba de una forma similar. Si bien quería enfrentarse a su hermano por algo personal, también lo hacía para que Lena tuviera tiempo suficiente para prepararse ante una eventual caída de la República. Sus últimas palabras antes de cortar comunicaciones con ella fueron: sobrevive. Obviamente Lena no podía dejar las cosas así. No podía dejar a los últimos 5 miembros de su escuadrón sin ayuda. Si bien no había logrado proteger a la mayoría, por lo menos quería salvarlos a ellos. Aquí es cuando manipula a Annette, apelando a su sentimiento de culpa por haber abandonado a Shin cuando eran pequeños. Para este punto Lena ya no tenía miedo de usar métodos poco éticos para conseguir sus objetivos. Le pidió a su amiga que hackeara la artillería de la República para así poder apoyar a Shin y a los demás durante su combate contra Rei. Lena llegaría justo a tiempo.
evitaría la caída de sus subordinados y lograría recordarle a Shin por qué quería enfrentarse a su hermano en primer lugar. No lo hacía porque buscara venganza, solo quería despedirse de él porque no pudo hacerlo cuando fueron separados en el pasado. Lena comprendía perfectamente los sentimientos de Shin y se sintió aliviada cuando este pudo llorar tras la muerte de su hermano, pero este alivio se convertiría rápidamente en desesperación. Una vez terminada la misión, sus subordinados emprenderían un viaje lejos de la República, un viaje lejos de ella. Lena no quería quedarse atrás, no quería que la abandonaran. Si bien siempre había buscado que ellos fueran libres, si bien le había pedido a Shin que huyera antes de la misión, la verdad es que ella no estaba lista para dejarlos ir, y su llanto en medio de la carretera nos muestra lo mucho que significaban para ella esos 86 que sus compatriotas habían considerado menos que humanos. Este evento marcaría un antes y un después en Lena, no solo en el ámbito profesional en donde sería degradada capitana, sino en el hecho de que ya no intentaría acercarse a sus nuevos subordinados como sí lo hizo con el escuadrón Spearhead. A partir de ese momento, Lena lucharía por una nueva meta, alcanzar a Shin y a los demás, y si ya estaban muertos, por lo menos intentaría sobrevivir para honrar sus recuerdos. Tras la misión de reconocimiento especial, Lena se convirtió en la handler más eficiente de la República. Sus órdenes exigentes y su gran liderazgo le hicieron ganarse el apodo de Reina Sangrienta por parte de los 86. Su nuevo atuendo también tenía algo que ver con ello. Como dije antes, Lena es bastante dramática en estos temas. Cambió su uniforme azul por uno negro, simbolizando su luto por los 86 caídos, y se tiñó un mechón de rojo, simbolizando la sangre de estos mismos. Para este punto ella era bastante respetada por los 86. Su nuevo escuadrón, llamado los Caballeros de la Reina, estaban muy satisfechos con ella por hacerle las cosas más fáciles. Shin en especial parecía sentir ciertas cosas hacia su handler. Spoiler, quería tijeras. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que Lena cambió, se convirtió en una persona más fuerte, alguien más decidida y que intentaría por cualquier medio cumplir la promesa que le hizo a su anterior escuadrón, sobrevivir para poder alcanzar el último lugar al que hayan llegado. A diferencia del pasado, Lena ahora sí le preguntaba su nombre a cada 86 bajo su mando desde el primer día. Sin embargo, aunque se los preguntara y ellos se lo dijeran, no era capaz de llamarlos de esa manera. Supongo que esto tiene que ver con el hecho de que era consciente de que aún no eran iguales, de que no podía tomar esa confianza con ellos cuando ni siquiera tenían derecho a ser enterrados tras su muerte. En pocas palabras, Lena se convirtió en una persona llena de lamentos y culpa, sentimientos que ocultaba con una expresión seria, y en su mente seguía estando la promesa que hizo con Shin de nunca olvidarlos. Hasta mandó a hacer un bolsillo en su uniforme para poder llevar consigo la foto que le dejaron antes de partir. Bajo estos nuevos ideales, Lena resistiría hasta que la advertencia de Shin se hizo realidad. La República perdería la guerra. El Gran Muro fue destruido y la Legión ingresó a la ciudad. Para impedir el avance de los enemigos, Lena trabajó conjuntamente con todos los 86 y con los jóvenes de la República, quienes a diferencia de los viejos ebrios, sí se vieron cautivados por su determinación. Incluso su tío decidió hacerle tiempo para que ella pudiera armar una estrategia. Fue un momento conmovedor, porque Lena se había vuelto algo fría con él tras lo ocurrido con el escuadrón Spearhead, y tras verlo partir hacia la guerra, hacia su muerte segura, intentó llamarlo por última vez tío. En ese momento entendió que durante todo este tiempo, Jerome solo intentó protegerla de la realidad, pero esa nunca fue una opción con ella, no con alguien tan obstinada. Los esfuerzos de Lena no serían en vano. La República cayó, es verdad, pero gracias a ella y a los 86 lograron crear una línea de defensa que los ayudaría a sobrevivir hasta que la Federación de Giade vino en su ayuda. Durante la operación para destruir a Morpho, las estrategias de Lena jugaron un papel muy importante, y justo cuando Shin estaba a punto de ejecutar un ataque suicida, llegaría tiempo para ayudarlo a destruir el arma de destrucción masiva. Ella no sabía que el soldado de la Federación que estaba ayudando era Shin, y cuando se acercó a su Reginleif, nunca pensó que se encontraría con alguien tan depresivo. Shin le ofreció protección en la Federación, pero Lena la rechazó. No podía aceptarla mientras otros seguían combatiendo. Ella debía seguir luchando, tenía que hacerlo por todos aquellos que habían caído, por esas personas que confiaron que podía alcanzarlas. Si bien el soldado anónimo le dijo que era muy probable que esas personas ya estuvieran muertas, eso no detuvo a Lena. Ella le explicó que hubo alguien que le pidió que sobreviviera, y gracias a esa persona seguía con vida. Gracias a esas palabras que le dijo, había logrado llegar hasta donde está, y lo mismo aplicaba para él. Ambos estaban en el mismo lugar porque habían hecho lo necesario para sobrevivir, y en ese sentido le dice al soldado anónimo que debería sentirse más orgulloso de ello en vez de lamentarse. Sin saberlo, Lena salvó a Shin. Le hizo ver que no todo estaba perdido y que haber sobrevivido no era algo malo, todo lo contrario. De alguna forma ella siempre estaba allí para corregir el camino de Shin cada vez que éste perdía el norte. Lastimosamente no pudo reunirse con él en este momento, primero porque no sabía que ese soldado anónimo era su antiguo subordinado, y segundo porque aún tenía cosas que hacer.
Con ayuda de la Federación, la República conseguiría recuperar parte de su terreno, y con ello Lena pudo regresar a su hogar para solucionar ciertos asuntos pendientes. Primero honró a todos aquellos que perdieron la vida protegiendo lo poco que quedó de su país, luego se reencontraría con Tepi, su gato, a quien llamó así por la batalla de las Termópilas, batalla que representaba bastante bien su situación actual contra los Legión. Mientras observaba los escombros de la República, Lena empezaría a perder algo de esperanza. Vería que muchos de sus compatriotas, pese a la gran tragedia que habían vivido, seguían actuando como si fueran superiores, como si las personas que no fueran Alba no merecieran respeto. Se cuestionó si su tío siempre tuvo razón, si no valía la pena esperar un cambio en la República. Era una situación bastante desalentadora, pero para su alivio y fortuna, el hecho de ver a unos niños escribir bienvenidos a la República le da algo de esperanza. Tal vez los viejos ya no tengan salvación, tal vez esos racistas se mueran así, pero las nuevas generaciones podrían marcar un cambio. Lena decide creer en ello y se ofrece como voluntaria para trabajar en la Federación, y esta vez no haría las cosas sola. Tanto a Ned como su escuadrón de 86 la acompañarían en esta nueva aventura, y sumado a ellos también estarían los sobrevivientes del escuadrón Spearhead. Lena no tenía ni idea de eso. Cuando revisó la lista de sus nuevos subordinados, el nombre de la mayoría estaban ocultos. No entendía por qué. La Federación no quería arruinar la sorpresa y tampoco le quisieron decir la identidad del soldado anónimo con el que había hablado luego de la batalla contra Morpho. Eso confundió un poco a Lena, pero tras visitar el memorial que le hicieron a los 86, tras disculparse con todos ellos y volver a prometerles que nunca los olvidaría, Lena finalmente, tras muchos esfuerzos, pudo conocer en persona a aquellas personas que la ayudaron a sobrevivir. Finalmente pudo alcanzarlos y su cara de felicidad era muy evidente. Al ver a Shin lloró de alegría, como se nota que lo amaba más que a nadie porque a los demás casi ni los notó en un principio. De esta forma Lena pudo cumplir su promesa. Al fin podría luchar junto a ellos y las cosas con Shin empezarían a tomar un rumbo bastante interesante. Es importante mencionar que desde el momento en que Shin y los demás dejaron la República, Lena empezó a tener sueños en donde veía sus muertes. Era normal que despertara en medio de la noche gritando el nombre de Shin o el de los demás, para posteriormente intentar contactarlos sin ningún resultado. Afortunadamente para ella, esa pesadilla llegó a su fin cuando los encontró en la Federación, pero aunque Lena se sintiera tranquila por eso, habían otros conflictos emocionales que no la dejaban en paz. Como dije anteriormente, Lena es una persona que suele lamentarse por cosas que no son su culpa. Si bien estaba muy feliz de poder hablar con Shin, literalmente sonreía cada vez que lo miraba, aún habían algunas cosas que la entristecían. Por ejemplo, ella notó la cicatriz que Shin tenía en el cuello, una cicatriz bastante grande que daba la impresión de que le hubieran cortado la cabeza. Ella sabía que esa cicatriz debió ser algo muy doloroso para él, no solo a nivel físico sino también a nivel emocional, y por eso prefirió no preguntarle nada acerca de ello. Sabía que era un tema muy delicado y probablemente los pecados de la República tenían mucho que ver con ello. De igual forma, cuando sus nuevos subordinados le dieron la bienvenida a la Federación con un baldado de agua fría, a modo de retribución por el odio que existía hacia la República por todos sus crímenes hacia los 86, ella lo aceptó sin más. Dijo que se lo merecía. Lena tiene muy arraigada esa forma de pensar. El apodo de Reina Sangrienta es el mejor ejemplo de ello. Lena aceptó ese apodo porque siente que está manchada con la sangre de los 86 que ha enviado a morir en la batalla. Es una actitud de autodesprecio, y así le molesta que siempre esté sintiéndose de esa forma. Cuando fueron a la cafetería de la base, Shin le dijo que antes de que ella llegara cazaron algunos ciervos para poder comer carne. Era una actividad que hacían de vez en cuando durante su tiempo en la República. Lena creyó por un momento que eso era divertido, pero al recordar la situación de los 86 en esas épocas, se retractó de sus palabras. Aquí es donde Shin empieza a tratar de cambiar a Lena. Le recuerda que en el pasado ya le había dicho que lo que les ocurrió no fue su culpa, y que a pesar de haber vivido en un ambiente lleno de guerra y muerte, ellos también tenían momentos divertidos. No tiene por qué sentirse mal por cada cosa que les pasó. De alguna forma, las palabras de Shin lograron romper ese ambiente tenso que había en el aire. Hasta bromearon un poco sobre las habilidades culinarias de ambos. La pobre Lena ni siquiera sabía cómo abrir un huevo, y en el caso de Shin, él creía fervientemente que aunque sus huevos quedaran con algunas cáscaras, eran perfectamente comestibles. Ambos eran pésimos en la cocina, y debido a esto, Shin le sugirió a Lena que tomaran clases de cocina, y ella le respondió que solo las tomaría si él acompañaba en ellas. La química entre estos dos es tremenda, tanto así que todo el mundo sabe que no pueden meterse en esa relación. Hasta algunos soldados temen hablarle a Lena, argumentando que no quieren que Nozen los mate. Es una cosa muy interesante, pero lo mejor de este tiempo que pasan juntos es cuando Lena, después de ver el Reign Life de Shin, le entrega su característica pistola y tras ver su reacción y atar algunos cabos, se da cuenta de que el soldado anónimo con el que habló en ese campo cubierto con amapolas era él. Su primera reacción ante esta verdad fue disculparse. No recuerda mucho de lo que le dijo, pero sabe que por el calor del momento tal vez habló de más. Shin le dijo que era todo lo contrario, sus palabras lo salvaron en ese momento, y en efecto así fue.
y aunque Lena no recordaba la mayoría de las cosas que le dijo, sí recordaba perfectamente que aquel soldado parecía un niño perdido. Era alguien que no tenía idea de a dónde ir después y le alegraba saber que sus palabras llegaron a él. Estas son unas interacciones muy buenas y lo mejor está por venir. Cuando le preguntó a Shin por qué no le había dicho nada sobre lo anterior, él le mintió diciéndole que fue por temas de confidencialidad, pero también le dijo que confiaba en que ella los alcanzaría. No había olvidado la promesa que habían hecho. Oír eso hizo muy feliz a Lena, y gracias a ello se animó a pedirle que se llamaran por sus nombres, al menos cuando no estuvieran en público. Esto era muy importante para Lena, el nombre representa a la persona. ¿Recuerdan esa charla que tuvo con Annette sobre que ella podía llamarla por su nombre porque eran cercanas? Bueno, eso mismo quería ella con Shin. Además, ya no estaban en la República, ya no existía esa relación de opresora y oprimido. Lena quería ser tratada como una igual por los demás. Recordemos que cuando el escuadrón Spearhead accedió a darle sus nombres, varios de ellos le dijeron que aunque iban a respetarla, nunca podrían verla como una igual mientras ella estuviera en su posición de seguridad detrás de los muros. Ese mismo pensamiento llevó a Lena a llamar a sus nuevos subordinados por su nombre en clave y no por sus nombres reales. Por eso es que es tan importante para ella empezar ese cambio con la persona más importante de su vida. Shin no tiene problemas con eso, pero le pone una condición, una muy importante, que deje de poner esa cara de tragedia tan característica de ella, y que además deje de usar el uniforme negro y el mechón teñido de rojo. Cuando te dije que nos recordaras, no era para que recordaras nuestras muertes. No te dije que vivieras para que pasaras tu vida intentando expiar tus pecados. No tienes pecados que expiar. Nadie te está condenando. Así que por favor, deja de intentar llevar una cruz inexistente. Esas palabras de Shin son una locura. Representan perfectamente los conflictos que Lena había tenido durante toda su vida, la carga que representaba para esa chica el solo hecho de ser parte de la República. Al escuchar estas palabras, ella le respondió a Shin que no era una cruz. Su atuendo y su apodo de reina sangrienta eran una armadura. Cuando se quedó sola, si no creía que era fuerte, si no creía esa mentira, no habría durado nada en el campo de batalla, habría sido destrozada hace muchísimo tiempo. Lena se había guardado muchas cosas para sí misma, cosas que nunca pudo expresarle a nadie hasta este momento. Se había resguardado en un caparazón de culpa y orgullo ficticio, pero a diferencia del pasado, ella ya no estaba sola. Shin le respondió que lo tenía a él y a los demás. Ahora tenía la oportunidad de luchar a su lado y ya no tenía por qué lamentarse por el pasado. De alguna forma esta conversación liberó un poco a Lena. Le dio la oportunidad de volver a ser por un breve momento esa llorona de la que todo el mundo se quejaba. Lena encontró en Shin cierta seguridad. Y una vez que se calmó, le prometió que regresaría a su cabello a la normalidad, cerrando así esta pequeña etapa en su vida. El desarrollo que ha tenido Lena hasta este punto es magnífico. Pasó de ser una chica inocente que lloraba por todo, a convertirse en una persona que inspira respeto y confianza en cada uno de sus compañeros, sean de la República, de la Federación o 86. Respecto a sus lamentos y culpas, aún falta mucho por trabajar. Tal y como dije antes, ella solo se liberó un poco de sus cadenas de culpa. El horrible pasado de la República aún sigue persiguiéndola. El mundo entero los considera unos monstruos, y lo más doloroso para ella es que la mayoría de sus compatriotas siguen sin entender por qué los juzgan, siguen sin ser conscientes de las atrocidades de las que fueron cómplices. De igual forma, ahora que trabaja codo a codo con Shin, siente la necesidad de ayudarlo tanto a él como a los demás 86 a encontrar un nuevo motivo para seguir viviendo, para que una vez que termine la guerra no se sientan vacíos. No es una tarea fácil, más aún cuando consideras que existió un tiempo en donde Shin y los demás intentaron adaptarse a la vida del ciudadano común y no pudieron soportarlo. Les aseguro que lo que se ve en la novela es muy bueno, y por ahora no sé si hacer una segunda parte basándome solo en la novela, o si mejor me espero a la remota posibilidad de que A1 Pictures se vuelva loco y anuncie más contenido de esta historia. De momento, lo único cierto es que 86 tiene personajes muy buenos, y Lena está entre los mejores personajes tanto en profundidad como en evolución.